siempre nos brinda su atención y su información y su conocimiento cuando lo requerimos. Es el meteorólogo de la provincia, Alejandro Gómez, en comunicación telefónica. Alejandro, te mando un abrazo enorme, Gino, desde Diamante FM. ¿Cómo andás? Hola Gino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, todo bien. Y bueno, así, digamos, contento de tener un contacto con ustedes. Lo mismo Y por sí, acá, con ganas de conocer un poco más del fenómeno meteorológico. Quiero saber primero, vamos en orden ajá, cronológico, dale. que la semana pasada cayó algo como agua-nieve, le dicen graupel. ¿Cómo es el nombre? ¿De qué se trata? ¿Qué es este fenómeno y por qué pasó en el departamento Diamante, Alejandro? Bueno, sí, efectivamente, fue un fenómeno muy inusual. No es común que eso ocurra en nuestra zona. O, digamos, es común sí que ocurra que detrás de un sistema de baja presión, como fue lo que ocurrió en la semana pasada, es decir, la formación, bueno, se ha hablado de lo que llamaba una ciclogénesis, es decir, Ujú. en otras palabras, es la formación de un sistema de baja presión sobre lo que sería el sur del Uruguay, en la zona exterior del Río de la Plata, y normalmente todo sistema de baja presión, digamos, esto hay que pensarlo como si fuese un cono de aire, digamos, un tubo de aire, ¿no es Ujú. cierto?, en donde ese tubo tiene conexiones entre superficie y niveles superiores. Entonces, ese tubo en la atmósfera no está orientado verticalmente, sino que en general tiene una inclinación. Entonces, en superficie, la base es el sistema de baja presión que está provocando el ascenso de la masa de aire digamos, en una columna de aire, yo le digo tubo en este caso, para darle idea de que tiene una inclinación. Y normalmente en un sistema de baja presión, en ese tubo a unos 5.000 metros, normalmente está acompañado por un núcleo de aire frío, ¿no es cierto? Ujú. En general siempre ocurre eso. El tema es hacia dónde se inclina y qué posición toma ese tubo o ese núcleo de aire frío una vez que el sistema de baja presión se forma. Para nosotros, la semana pasada ocurrió que el núcleo de aire frío detrás de ese sistema quedó al oeste y entró, o sea, el sistema de baja presión está ubicado sobre la zona exterior del Río de la Plata y la orientación del tubo, digamos, tenía el núcleo de aire frío en unos 5.000 metros aproximadamente, hacia el oeste, digamos, y justamente estaba moviéndose sobre el noroeste de Buenos Aires con ingreso a lo que es la provincia de Entre Ríos. Bien. Las condiciones habían mejorado, normalmente luego de que el sistema se conforma y avanza, las condiciones que quedan al oeste normalmente mejoran, cosa que había ocurrido, pero hay que tener en cuenta que cuando efectivamente el núcleo de aire frío se mantiene y avanza sobre una región, potencia las condiciones de inestabilidad y si en la zona por donde está transitando encuentra aire húmedo, normalmente genera nubosidad y temporariamente, dependiendo de los niveles de enfriamiento que tengan, la precipitación de una precipitación común o precipitación, por ejemplo, de agua-nieve, que sería la gotita con el gránulo de hielo en su interior. Ujú. Pero Y, ¿qué ocurre? ujú. Ese núcleo de aire frío en realidad tenía un buen desarrollo y llegó a formar nubosidad bastante espesa que, digamos, que comenzó su base en unos 1.200 metros y se extendió hasta unos 7.000 aproximadamente, unos 7.000 metros aproximadamente. No es una nube de mucho desarrollo, pero es una nube de un desarrollo considerable en un núcleo de aire frío. Perfecto. Cuando eso ocurrió, bueno, las nubes que tienen esa característica tienen tienen el poder ascensorial como para que en un principio comience a formarse un pequeño gránulo de hielo que, digamos, sería el comienzo del granizo, para ser más preciso.
Perfecto. llamado graupel. El comienzo del granizo empieza justamente con pequeños gránulos de hielo que se llama graupel, que justamente para los meteorólogos, cuando la nube comienza a tener actividad eléctrica, significa que la nube está desarrollando graupel, porque quiere decir que la fricción dentro de la nube aumenta, por el que hay choques entre esos gránulos de hielo que separan las cargas y favorece el desarrollo de actividad eléctrica. Entonces, ya cuando la actividad eléctrica comienza, nosotros decimos, entonces en la nube ya está desarrollándose graupel. Y si fuese una tormenta y la actividad eléctrica aumenta, por ejemplo, a una intensidad de unos 20 rayos por minuto, entonces ahí ya tenemos idea, o sea, nosotros los meteorólogos podemos considerar que la nube ya está desarrollando un granizo de un tamaño moderado. Bien, Entonces, bien. Eso no llegó a ocurrir. Llegó a ocurrir alguna actividad eléctrica pequeña, de poca intensidad, de poca cantidad de actividad eléctrica, de 10 rayos por minuto y menos todavía. Entonces hubo formación, se insinuó una nube convectiva, en donde hubo formación de ese gránulo de hielo, ese graupel. Ahora, ¿qué ocurrió? Ni bien se formó ese graupel, la nube lo precipitó. En la salida de la nube, cuando ese graupel que se va, inclusive van chocando las piedritas entre sí, se van amalgamando, a veces no caen separadamente, no es que los gránulos se caen individualmente, por ahí caen, por allí caen amalgamándose unos con otros. En la caída se van licuando y van perdiendo la característica de la piedra de hielo, se van licuando y caen al suelo como si fuera un copo de nieve, por así decirlo. Entonces, por allí se confundió inclusive el fenómeno con una nevada, pero en realidad eran los gránulos de hielo que eran pequeños, cuando salieron de la nube comenzaron a licuarse y cayeron justamente en ese sector de Diamante, que fue, bueno, justo esa zona de Diamante fue la más afectada por este tipo de fenómeno, que otras veces cuando la nube no encuentra ese núcleo de aire húmedo, está el núcleo de aire frío, pero no encuentra mucha humedad, lo que se genera es una precipitación de agua-nieve, por ejemplo. Bien, muy claro, Alejandro. Esto sucedió el sábado aquí en el departamento de Diamante y fue noticia. Y se hablaba como una nieve, pero bueno, es el principio del granizo, el graupel. Perfecto. El graupel es el comienzo del granizo dentro de la nube convectiva, que en este caso no llegó a tener mucho desarrollo, pero que comenzó a formarse y precipitó con cierta rapidez, con cierta prontitud, por así decirlo, porque la nube no tuvo mucho desarrollo, o no tuvo mucho tiempo para mantener ese hielo moviéndose dentro de la nube. Y bueno, ya te digo, en la zona de Alvear y en la zona de Diamante se vio así tal cual lo comentás vos, ese graupel pequeño amalgamado. Me comentaban que en otras partes se tuvo la piedrita de granizo más separada, digamos, o sea, como que fue menos la cantidad de humedad que hubo y permitió que hubiera caída de granizo pequeño. Perfecto. Háblame de Santa Rosa, Alejandro, una tormenta que se vive habitualmente por el 30 de agosto. Sin embargo, esa fecha en algunos casos puede variar. ¿Llega la tormenta a Entre Ríos o no, Alejandro? Bueno, en este caso, sí, justo las condiciones dan para que en esa fecha, o sea, para mañana, se esté generando una tormenta muy cerca de Diamante, digamos. En este caso, la situación es un tanto parecida a la que ocurrió el fin de semana pasado, pero creemos que ese núcleo de aire frío no lo va a acompañar al sistema de baja presión, va a estar posicionado en otra parte. Pero sí es probable que se forme una zona de baja presión en la zona del río de la Plata, el sur del Uruguay, el extremo sudeste de la provincia de Entre Ríos, y nosotros estemos cerca de ese sistema. Entonces, el mañana viernes creo que, bueno, ya desde la noche el día de hoy vamos a tener vientos moderados del este,
con incremento de la nubosidad en la noche. Probablemente podemos comenzar desde la madrugada con algunas lloviznas de la zona de Diamante, ¿no es cierto? Y en el transcurso de la mañana del día de mañana, las condiciones de inestabilidad vayan escalando a condiciones un poco más importantes. Lo más importante de la situación, con lluvias y tormentas de variada intensidad, van a estar, me parece, en lo que sería el extremo norte de provincia de Buenos Aires y el extremo sur de la provincia de Entre Ríos, que especialmente están involucrando los departamentos de Gualeguay, Gualeguaychú y la zona de Islas. El resto va a ser una zona aledaña a esa zona de inestabilidad, donde creo que vamos a tener una menor intensidad de las condiciones. Pero bueno, ya te digo, creo que en el transcurso de la mañana del viernes, Diamante estaría con vientos rotando al sureste, con algunas ráfagas, probables lluvias intermitentes. En la tarde las condiciones seguirían de la misma manera, y por la noche el viento estaría rotando de componente sur. A partir de allí es posible que las condiciones se inestabilicen un poco más y se generen algunas tormentas aisladas, obviamente con algunas lluvias y algún chaparrón aislado también, situación que persistiría hasta, yo diría, la madrugada o primeras horas de la mañana del día sábado. Bien, bien. Y posteriormente a ello, el viento va a estar rotando al sudoeste y las condiciones de a poco van a ir mejorando. Bien, perfecto, perfecto. Y repetime la intensidad, ¿cómo va a ser? Digo, porque viste que Santa Rosa por ahí viene más cargada, viene más tranquila. En este caso la intensidad nos estaban recién preguntando algunos oyentes que se están enganchando recién. Bueno, en cuanto a la intensidad, estimo que vamos a estar teniendo aproximadamente... bueno, no estamos hablando de lluvias intensas, pero en cantidad de lluvia tal vez estemos hablando de unos entre 10 y 15 milímetros, diría yo. Falta mucha agua, ¿no? En la zona de Entre Ríos, sobre todo, Alejandro, el tema de la lluvia, las precipitaciones están escasas, ¿no? Sí, claro, hace mucho que no llueve, Gino. Bueno, si escuchan un tip de fondo o algo por el estilo, mi teléfono que creo que está sonando una alarma que no sé por qué está sonando, así que pido disculpas si hay No, alguna... acá no se escucha nada, queda tranquilo. Ah, bueno, bárbaro, perfecto. Bueno, sí te decía, hace un poco inusual el hecho de que hace tanto tiempo que no llueve, porque creo que las lluvias importantes se cortaron para mediados de mayo, no antes inclusive, y después ya llovió muy poco, o sea, mayo, junio, julio, y lo que va de agosto hemos tenido muy poca lluvia, situaciones que normalmente no dan para un periodo tan amplio de tan poca lluvia, más el hecho de que inclusive hasta julio, todavía estábamos afectados por lo que era la corriente del Niño, que estaba perdiendo su intensidad, que se estaba apagando, ¿no es cierto?, que estamos en camino o estamos ya en una etapa de transición, en donde el Pacífico ecuatoriano está en una etapa neutral, pero anteriormente a eso todavía estábamos con el efecto del Niño, y a pesar de ello, contrariamente a lo que normalmente ocurre, no se tuvieron lluvias en nuestra región y bueno, una vasta zona del país, porque realmente el centro del país y el norte del país prácticamente no tuvieron lluvias. En las situaciones de inestabilidad que se tuvieron, el sector del este provincial, los departamentos de Concordia, Colón, Uruguay y Gualeguaychú, en general tuvieron un poco más de lluvia que el resto de la provincia, pero también llovió poco, y creo que ahora, a partir de la situación del día de mañana, creo que ahí tendríamos ya algún cambio sensible o importante, porque bueno, ya te digo, en algunos sectores del sur de la provincia se pueden llegar a esperar entre 50 y 60 milímetros de lluvia. Eso ya habla de una cantidad importante. Claro. Si bien, porque uno dice, bueno, toda esa agua junta no la podemos retener, es decir, nos va a servir para paliar el momento, pero si la pudiéramos retener de alguna manera y la pudiéramos ir dosificando, bárbaro, pero no hubiese sido mejor que tuviéramos 10 milímetros un día, 10 milímetros otro día y así, ¿no es cierto? Pero bueno, en este caso viene de contado para ese sector. Para nosotros no esperamos mucha lluvia. Bien, o sea, entonces... Aunque sea creo que vamos a romper esa inercia de lo que venimos llevando,
y tal vez llegamos a unos 10-15 milímetros aproximadamente. Claro, no es el agua necesaria para cortar la sequía que estamos teniendo, ¿no? No, creo que no sería la cantidad de agua que necesitamos. Bien. Pero fíjate vos, que ese sistema que se estaría formando sobre lo que es el sur sobre la zona de Río de la Plata, de la zona del sur del Uruguay, tranquilamente podría haberse formado sobre Entre Ríos mismo, ¿no es cierto? Es decir, estamos hablando que es un sistema que el epicentro del fenómeno meteorológico va a estar distanciado del Diamante, por ejemplo, y unos 300 kilómetros aproximadamente, ponerle a lo sumo 400 kilómetros. Meteorológicamente no es una distancia grande para este tipo de sistemas que digamos se mueven desde distancias muy grandes. Podría tranquilamente ese sistema haberse formado más sobre la zona continental, más sobre nosotros, y por ejemplo en esta situación hubiésemos tenido, sobre todo en la provincia de Entre Ríos, una distribución de lluvias importante, ¿no es cierto? Que nos hubiese paliado, o por lo menos hubiese ayudado con el tema de la sequía que venimos llevando. Bien. Pero bueno, ya te quiero decir, lo que quiero decir es, hay poca lluvia para sectores del norte y del centro provincial, pero estas situaciones, estos dos sistemas que pasaron la semana pasada y ahora, de alguna manera ya están evidenciando una tendencia, un cambio a una posibilidad de que tengamos situaciones de inestabilidad que nos provoquen mayor cantidad de lluvias de aquí en adelante. Aunque en los próximos meses esperamos entrar ya más definidamente en una etapa de corriente La Niña, ¿no? Perfecto. Que sabemos que representa menos cantidad de lluvia, pero tampoco estamos hablando de una niña intensa, entonces quiere decir que los fenómenos podrían presentarse no con una lluvia tan esquiva. Bien. Alejandro, un placer conversar con vos siempre, gracias por tu tiempo y por tus conocimientos. Bueno, un placer para haberme comunicado con ustedes un ratito y bueno, será hasta la próxima entonces. Te mando un abrazo enorme, gracias Alejandro, que sigas muy bien. Saludos a la audiencia, hasta pronto. Chau, querido, chau. Alejandro Gómez, meteorólogo de la provincia, conversando aquí en la mañana de la 95.7.